hermanos? Amén. Estamos contentos de estar aquí en la casa de nuestro Dios una vez más. Y es para mí un gran gozo poder saludarles y verlos. Extrañamos a algunos de los hermanos, pero donde quiera que Él esté, Dios los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarlo, así mismo me acompañe a abrir la palabra de nuestro Dios, allá al capítulo número 1 del libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás, en su capítulo número 1, y cuando usted lo tenga listo, me lo hace saber con un fuerte amén. Gloria sean dadas al Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a estar hablando bajo un tema muy, pero muy precioso, y el tema va a ser: Dios tiene el control. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control? Una vez más, ¿cuántos saben que Dios tiene el control? Amén. Y dice su palabra en el nombre del Señor Jesús. Libro del profeta Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa, de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos pues contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba embravecido más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque por mi causa ha venido este gran tempestad sobre nosotros. Tome su lugar. Hablar del profeta Jonás es hablar de un hombre que quiso evadir su responsabilidad. Hablar de Jonás es hablar de un hombre desobediente, un hombre el cual el Señor lo tuvo que poner en un tiempo de dificultad. Hablar de Jonás es hablar, amados hermanos, de un tiempo de dificultad, de desobediencia, pero también de esperanza por parte de nuestro Dios. Amén. La Biblia dice que el mar se embraveció. La Biblia dice que por un momento el mar estuvo muy fuerte, de tal manera que los navegantes, de tal manera que los marinos, de tal manera que el capitán del barco pensaba que aquella nave se iba a partir en dos. Pero a causa de este embravecimiento del mar, era porque Dios había dado una orden a un hombre de ir a predicar a cierta ciudad. Y este hombre no quiso hacer caso a la palabra de Dios. Y es por eso que nuestro Dios
En el preciso momento, en aquel instante en el que aquel hombre llamado Jonás pensaba que iba a huir de la presencia de nuestro Dios. Él pensaba en su razonamiento, en su mente carnal, en su propio pensamiento. Él pensaba que él podía huir de las responsabilidades que Dios le había puesto a él. Dios le había dicho una palabra: ve y predica hasta este lugar. Mas sin embargo, Jonás hizo caso omiso a la palabra de Dios. Me imagino, el viento soplaba, la brisa llevaba, hermano, aquel barco tranquilamente, en bonanza, en tranquilidad. Mas sin embargo, de repente dice que nuestro Dios, en el verso número 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento. Este viento, esta tormenta, este problema, esta dificultad vino de parte de Dios. Porque en aquel momento en el cual Jonás pensaba que iba a estar tranquilo, en lugar de ir a aquella gran ciudad donde Dios le había mandado, él iba al lado contrario. Jonás prefería morirse antes que devolverse. Porque la Biblia dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás dijo: tómenme a mí, agárrenme y aviéntenme al mar. Él prefería morirse antes de cumplir la palabra de Dios. ¿Sabe usted cuántas personas están sabiendo de que están mal, que ya no son los mismos hablando espiritualmente, hablando, amados hermanos, que ya no sienten la gloria de Dios, pero prefieren ellos morirse antes que revolverse? Yes, aleluya. Y cuando yo digo, amados hermanos, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado al cual el Señor nos ha puesto en un camino. Pero a veces nosotros, inconsciente o conscientemente, hacemos caso omiso a la voz de Dios, a la palabra del Señor. Igual que Jonás, preferimos morirnos antes de devolvernos al camino de Dios. Yes, aleluya. Por eso la Biblia a nosotros nos habla allá a través del profeta Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero nosotros a veces nos acomodamos también. La Biblia dice que estaba la tormenta a todo lo que daba. Mas sin embargo, Jonás, mientras todas las personas estaban, amados hermanos, pensando cómo le vamos a hacer, vamos a echar las cosas afuera, y Jonás muy tranquilamente se bajó hacia la parte de abajo del barco y se echó a dormir. Como diciendo en pocas palabras: no me importa si hay tormenta, no me importa si pasa lo que pasa, yo voy a estar tranquilo. Pero ¿sabes de qué? Hay veces Dios prefiere que nosotros pasemos por dificultades, que pasemos por adversidades, para hacernos volver al camino. Amén. Hay un momento donde debemos nosotros de parar y de autoexaminarnos y ver en qué es lo que estamos fallando, ver nosotros cómo estamos guiándonos en el camino del Señor. Un momento donde tenemos que decir: esto no está funcionando, estoy como debilitado, debo yo de retomar una vez más las fuerzas espirituales y volverme a la palabra del Señor. Amén. Tal vez tú digas: la unción no está fluyendo, la cosa no está igual, mi matrimonio no está funcionando, no, las cosas no están del todo bien con mis hijos, los hijos no se están portando bien, no estoy teniendo muy buena relación en mi trabajo, estoy batallando. Pero es tiempo de pararnos en el camino y preguntar y buscar dirección del Espíritu Santo para ver por dónde nosotros debemos de caminar. Debemos de saber cuándo parar y cuándo nosotros podemos reflexionar. Jonás dijo: échenme hacia el mar, lánceme hacia el mar. ¿Y por qué causa?
Porque la única forma de calmar la ira de Dios, pensaba Jonás, es arrojándome al mar. Hay veces nosotros como hijos de Dios volvemos a hacer y caer una y otra vez en el mismo problema. Y pensamos simplemente con que me avienten al mar, me lancen al mar, el problema se va a calmar. Amados hermanos, Dios permitirá tormentas en tu vida. Dios permitirá que tú batalles en tu vida mientras tú no hagas caso a la palabra de Dios. Pero una vez que tú hagas caso a la palabra de Dios, Dios se va a glorificar contigo. Alguien diga amén. Yes, aleluya. ¿Cuántos están aquí? Y sabe de que Dios no estaba airado con Jonás. Dios lo que estaba era procesando a Jonás para que pudiera él encontrar el camino. La embarcación partió. Alzaron las velas y el viento comenzó a llevar aquella barca con tranquilidad. Mas sin embargo la Biblia dice que nuestro Dios, versículo 4, permitió que un viento fuerte llegara y tocara aquella barca. Y mientras los hombres desesperados por salvar su vida, ellos estaban clamando a su propio Dios. Y la Biblia dice que el hombre de Dios se encontraba dormido en la parte de abajo del barco. Llegaron y echaron suertes y le dijeron: ¿por qué causa? ¿A quién crees? ¿En quién has confiado? Y él dijo: yo confío en el Señor. Pero ¿sabes qué? No he hecho caso a la palabra de Dios. Y es por esta causa que esta tormenta está en este lugar y su vida corre peligro por mi culpa. Los hombres lo agarraron, uno de una mano y otros del otro pie, y lo agarraron y lo aventaron fuera de la barca y lo echaron hacia la mar. Pero Dios había preparado un gran pez para tragarlo, para comerlo y dirigir sus pasos, redirigirlo hacia el camino donde Dios lo había puesto. Y tal vez tú no te has dado cuenta que los problemas o las dificultades por las cuales tú estás pasando, o por esa tormenta que se ha levantado en tu contra, o has pasado como Jonás en medio del vientre de aquel pez, todo oscuro, y que te has sentido en la profundidad del mar, sientes que no avanzas, pues, pero es porque Dios te está procesando, porque Dios te quiere llevar hacia un nuevo camino. Dios quiere redirigir tus pasos. Dios ha permitido que pases por esto para que tú emprendas el camino y dirijas tus pasos a donde Dios te ha llamado. Pero ¿por qué estoy batallando? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando por esto? Es porque Dios te está procesando tu camino. Dios te quiere sacar de este lugar y te quiere poner en otro lugar. Dios tiene el control. Amén. Pero siento que me ahogo. No veo la luz. La Biblia dice que Jonás estuvo 3 días en el vientre de aquel pez. El lugar no era cómodo. En la profundidad de la mar. Imagínense, en el vientre de un pez había alimentos descompuestos. No olía bien. El olor era putrefacto. Daba náuseas. Y ahí se encontraba el Hijo de Dios. Pero Dios estaba procesando el camino de Jonás. Y tal vez tú como Jonás te encuentres de la misma manera. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento soledad? ¿Por qué no veo la luz del día? ¿Por qué no estoy caminando como debería de caminar? ¿Sabes por qué? Porque Dios te está procesando. Y a pesar de todo este proceso, hoy quiero decirle algo bajo la unción del Espíritu Santo. Dios aún sigue teniendo el control.
Dios quería que Jonás encontrara el camino. Hay algo que atrae mi atención, y es que cuando Dios levanta la tormenta, el capitán, que era experto, el mismo capitán, el dueño de la nave, perdió el control. Era gente entrenada, sabía manejar la situación, sabía cómo manejar aquella nave, aquella barca, pero de repente, de pronto, pierden todo control. Y en ese momento en que se levanta aquella tormenta, ya todos aquellos hombres que se encontraban en aquel barco habían perdido el control por causa de una tormenta levantada por nuestro Dios. De la misma manera, cuando usted pierde el control y Dios ya no está con usted, todo su entorno, todo su alrededor, toda la gente que se encuentra alrededor lo va a estar visualizando a usted. Y como usted ya perdió el control, también ellos perderán el control. Por eso es que era muy necesario redirigir los pasos de Jonás, para que Jonás, hermano, hermana, tomara el control de su vida. Y no solamente el control de su vida, de su familia, de su casa, de su hogar, de su trabajo, de sus finanzas. Y cuando Dios tiene el control de tu vida, amado hermano, sin duda alguna, Dios dirigirá tus pasos, bendecirá tu vida, bendecirá tu casa, tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas. Pero es necesario que Dios tome el control de su vida. Y el problema con aunque era el capitán, quería ir hacia la izquierda, pero la barca se movía hacia la derecha. Todo control se había perdido. Nadie podía controlar aquella nave, porque cuando viene una tormenta que es levantada por Dios para corregirte, para direccionarte, tú podrás, hermano, luchar, esforzarte, pero nunca vas a obtener el control de aquella nave. Si Dios permite aquellas tormentas en tu vida, porque fue Dios quien lanzó esta tormenta. Vaya conmigo al verso número 4 del capítulo 1 de Jonás. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento. ¿Quién lo levantó en el mar? Nuestro Dios. Y hubo en el mar gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién levantó aquella tormenta? Fue nuestro Dios. Dios permite tormentas en nuestra vida. Dios permite los problemas en nuestra vida. Dios permite las adversidades en nuestra vida. Pero ¿sabe para qué los permite Dios? Para redirigir tus pasos. Para que tú, amado hermano, cuando te encuentres en los 3 días de oscuridad, en la profundidad de la mar, levante tus ojos y clames como clamó aquel gran hombre de Dios llamado David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Dios permitirá las tormentas. Habrá cosas que tú quieres que ocurran, pero no pasarán. Tormentas que nos quitan el control. Y cuando tú piensas que has perdido el control de las cosas en tu vida, es porque Dios ha levantado una tormenta. Lo único que Dios quiere es llevarte a un puerto seguro. Mire, cuando agarran a Jonás y lo avientan al agua, al mar, ya estaba esperándolo un gran pez. Algunos eruditos dicen que era una ballena. Y aquel gran pez lo tragó. Y mientras estaba dentro del estómago, no lo pudo digerir. Le causó náuseas, le cayó mal aún a la propia ballena. De tal manera que la ballena se sumergió hacia la profundidad de la mar y por 3 días lo trajo en el intestino. No lo podía, lo puedo tragar, lo puedo comer, pero no lo puedo tragar. Y dice la escritura que aquel pez, gran pez, fue hacia la orilla del mar y lo vomitó. Perdón por la expresión, pero así dice la Biblia. Porque aún las dificultades que nosotros traemos causarán náuseas. Aleluya. Tus problemas, tus
dificultades, lo que tú mal estás haciendo causará náuseas. Y de repente, con tal de enderezar tus pasos, el Señor te va a aventar en puerto seguro. Porque lo único que Dios quiere es llevarte a un lugar seguro. Señor, pero ¿por qué estoy batallando? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Mis hijos no se están portando bien. Me encuentro enfermo. Mis finanzas no me alcanzan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios ha permitido levantar esta tormenta. Pero en medio de la tormenta yo quiero decirle algo. Aún nuestro Dios sigue teniendo el control. Muchos hoy en este día han perdido el control de sus hijos, de sus negocios, de su trabajo, de su matrimonio, hasta de sus sueños. Y aún no pueden ni dormir por el insomnio, no pueden descansar en paz, no saben ni cómo acostarse, ni cómo se van a levantar por la mañana. Pero hoy yo le tengo noticias. Llegará a tu vida el Señor y Él te dice, Él te direccionará tomando el control de tu vida. ¿Alguien lo cree? Mira esto. Cuando una tormenta se levanta en nuestra contra, Dios nos quita a nosotros el control. Y cuando Dios nos quita a nosotros el control, comenzamos a depender de nuestro Dios. Yo no sé si usted ha notado esto. Mientras usted tiene el beneficio, y pongo como ejemplo esto, mientras usted tiene dinero en la mano, usted anda bien contento, usted anda bien feliz, no voltea ni a la izquierda ni a la derecha, usted simplemente voltea su cartera y vámonos a pasear, y anda por un lado y anda para otro lado, compra una cosa, otra cosa, compra lo que se le antoje, se come lo que usted quiere, usted anda muy contento. Pero en el momento que le empiezan a faltar las finanzas, Dios, ¿cómo le voy a hacer? Señor, no me alcanza. ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Y sabes por qué? Dios permite que levante esa tormenta delante de ti, para que tú tengas la certeza y la seguridad que Dios tiene en todo momento el control. Y cuando Dios tiene el control, Él es quien direcciona nuestros pasos. Él es quien, hermana, quien guía nuestro caminar. Amén. Es tan sorprendente que cuando hay personas que pasan tormentas, lo primero que sienten o lo primero que hacen es se atemorizan, se sientan, comienzan a llorar, comienzan a estremecerse. Lo mismo le pasó a los discípulos. La Biblia dice y habla que había mucha gente que seguía a Jesús. Y toda esta gente se reunía porque Jesús le daba de comer, los alimentaba. En cierta ocasión dice la Escritura, en aquel día se juntaron más de 5,000 personas, hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y Jesús les dio alimento. Y aquellos hombres se reunieron, aquellas mujeres se reunieron porque Jesús los alimentaba. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: es tiempo de partir, súbanse a la barca y crucen hacia la siguiente ribera. Y aquellos hombres se subieron en la barca, y mientras iban en la barca, todo era bonanza. Mientras estaban en la barca, todo era paz. Mientras estaban en la barca, ellos seguros, cerca de la orilla, todo parecía, amados hermanos, como una calma tremenda. Pero de repente, nuestro Señor Jesucristo no se encontraba con ellos. Él se encontraba orando aparte. Y dice la Escritura que la barca comenzó a avanzar. Y cuando comienza a avanzar, otra fuerte tormenta toca a los discípulos. Y uno de los problemas de los discípulos de Jesús fue eso, que ellos esperaban bonanza. Mientras Jesús estaba con ellos, ellos esperaban paz. Mientras Jesús estaba con ellos sentían, hermano, la seguridad, porque Jesús los alimentaba. Pero una vez que Jesús no estaba con ellos, cuando Jesús se quedó en la orilla, y ese es el problema, cuando Jesús se queda en la orilla y no está contigo.
Porque nosotros en todo momento debemos de agarrar a Jesús y meterlo aquí en el corazón. Amén, amén. Y que Jesús no se aparte, que no se quede en la orilla. Porque en el momento que tú, amado hermano, dejas a Jesús en la orilla, te van a venir los problemas. Problemas todo el tiempo van a venir, pero es más fácil llevarlos con Jesús. Amén. Así es. Yo dije que es más fácil llevarlos con Jesús, porque en Jesús encontramos paz, seguridad, en Jesús encontramos el mover de su presencia, en Jesús encontramos la esperanza, en Jesús encontramos, hermano, el bienestar, en Jesús encontramos, amados hermanos, el poder de Dios. Amén. Y este fue el problema de los discípulos de Jesús. Mientras ellos estaban en la orilla, estaban esperando paz, bonanza, tranquilidad, esperanza. Pero cuando la barca comenzó a avanzar en medio de aquella tormenta, dice la Escritura que no podían controlar aquel pequeño barco. Pedro giraba hacia la derecha y la barca se movía hacia la izquierda. Se movía hacia el lado contrario. Yo no sé si usted haya tratado de esa misma manera. Viene el problema y usted jala hacia la derecha, y mientras usted jala a la derecha, la barca se va hacia la izquierda. Lo mismo sucedía. Estos hombres eran expertos. Estos hombres eran, amados hermanos, diestros en manejar barcos. Eran experimentados. Toda su vida habían manejado aquellas barcas. Ellos sabían controlar la situación. Pero en este momento, cuando Dios levanta esta tormenta en contra de ellos, porque aunque tú te pongas y no te toca, no te toca. Pero que tú te quites y te toca porque te toca. Pero a pesar de todo, en medio de aquella agitación tormentosa, vino uno que la tormenta no lo podía controlar, Gloria a Dios. sino que él controlaba a todos los elementos. Vino uno caminando en medio de las aguas, y mientras él caminaba en medio de las aguas, la tormenta se calmaba. Mientras Jesús camine en tu favor, la tormenta se va a calmar. Alguien diga amén, porque Dios tiene el control de toda nuestra situación. Yo le invito a creer que su Dios no ha perdido el control de su vida. Nuestro Dios no ha perdido el control de nuestro caminar. Nuestro Dios siempre va a dirigir nuestros pasos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Él tiene el control. Amén. Así es. Y lamentablemente hay veces que somos nosotros los que perdemos el control, y tiene que intervenir Dios para hacernos volver. Dios tiene todo en control. ¿Por qué le digo que Dios tiene todo en control? Porque Dios le habló a aquel gran pez, a aquella ballena. Y el gran pez, la ballena, escuchó y no se descontroló. Aleluya. Tiene tanto control nuestro Dios que la tormenta no se descontroló. La tormenta también estaba alineada y decía: por donde tú digas, Señor Jehová. La ballena estaba tan bien alineada, siguiendo el camino por donde tú digas, Señor. Mientras Jonás iba en el vientre de la ballena se quería ir para un lado y dijo: no, a donde tú digas, Señor. Amén. Y allá fue expulsado Jonás. Qué hermoso silencio. Amén. Es, aleluya. Aleluya. ¿Será que te encuentras en el vientre de la ballena? ¿Será que te encuentras tú batallando esa tormenta? Pero a pesar de que estamos batallando, Él tiene el control. Porque incluso Él llama a sus mensajeros, a sus ministros, llamas de fuego. Aleluya. Ay, qué hermoso nuestro Dios. Alguien sabe que le sirve al Todopoderoso, al que desde el principio
tuvo el control. Aquel que dice Juan capítulo 1 verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los discípulos se asustaron cuando vieron aquella tormenta. Asustados, temerosos. El miedo los invadió en aquella barca hasta que llegó uno como un fantasma. Visualicen en esto. La barca es movida de un lado a otro. Unos querían alzar las velas o bajarlas para que no se moviera tanto. Pedro, remen con todas sus fuerzas. No, tú rema para la izquierda, tú rema para la derecha, y dando órdenes. Y de repente empiezan a visualizar como que alguien viene caminando por la mar. Y mientras va caminando, viene el mar se empieza a calmar por donde va caminando Jesús. Y llega Jesús. Y todos dicen, anonadados, con boquiabiertos: Señor, si realmente eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice: ven, chiquito. Hoy le dice a usted: ven, chiquita, que soy yo. Aunque tú no me veas como un fantasma, pero mientras yo esté aquí, mientras yo tome el control de tu vida, las cosas se van a calmar. Alguien cree a la palabra, alguien puede darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo. La Biblia dice que Pedro bajó de la barca, puso el pie sobre el mar y comenzó a caminar sobre las aguas. Y empezó a dar los primeros pasos, aunque la tormenta estaba alrededor de él. Tal vez, hermano, el agua salpicaba sus mejillas. Escuchaba los grandes truenos, volteaba hacia atrás y veía la barca, y la barca estaba a punto de hundirse. Pero él estaba dirigiendo sus pasos hacia donde cada uno de nosotros debemos de dirigirnos, hacia Jesús. Tal vez tú has caminado en medio de la tormenta. Tal vez, amado hermano, has caminado sobre las aguas y ni cuenta te has dado. Tal vez, amado hermano, tú has caminado sobre lo natural. Y yo quiero decirle, bajo la unción del Espíritu Santo, hay hermanos y hay hermanas que están caminando sobre lo natural. Han atrevido a caminar en el nivel del Espíritu, en el nivel del Espíritu Santo. Aleluya. Alguien se atreve a ponerse de pie y decirle al Señor: Señor, toma el control de mi vida. Señor, toma el control de mi familia. Toma el control de mi trabajo. Toma el control de mis finanzas. Comiéncese a dirigir hacia donde está Jesús. Amén. Los discípulos